Mi prometida se escapó con mi amigo una semana antes de nuestra boda y me dejó un mensaje de texto para terminar nuestra relación. 3 años después, ella aparece queriendo volver, pero yo ya me casé con alguien a quien ella detesta. Antes de profundizar en este desastre sentimental, déjame contarte un poco de mi historia. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Denver, en una familia de clase media en la que mis padres se esforzaron enormemente para que yo tuviera una infancia normal. Mi padre trabajaba como ingeniero mecánico en una planta de fabricación, mientras que mi madre enseñaba 3er grado en la escuela primaria local. Tengo una hermana mayor, casada y madre de 2 hijos, que ahora vive en Chicago. No somos muy cercanos, pero nos llevamos bien cuando nos reunimos en las festividades. Durante la secundaria fui un estudiante promedio. Jugué fútbol, aunque no era titular, tenía calificaciones decentes, pero nada que mereciera beca. Y contaba con un pequeño grupo de amigos cercanos, la mayoría de los cuales se fueron perdiendo con el tiempo. No era precisamente un conquistador. Mi primera relación seria ocurrió en el penúltimo año, durando alrededor de 8 meses antes de que me dejara por un chico que, entre otras cosas, tenía su propio auto. Luego ingresé a Colorado State para estudiar informática y fue en la universidad donde empecé a encontrar mi camino. Allí forjé amistades sólidas y descubrí que era bastante bueno programando, aunque seguía sin destacar en el área de las relaciones amorosas. Tuve un par de noviazgos que duraron algunos meses cada uno. Me gradué con un GPA aceptable y conseguí mi primer empleo en una pequeña empresa tecnológica en Denver. No era el típico chico al que las chicas solían prestar atención, de estatura promedio, alrededor de 1,7 metros. Empecé a notar la pérdida de cabello a los 25 años y aunque me mantenía en forma, no destacaba particularmente. Soy simplemente un tipo normal al que le gusta ver deportes, jugar videojuegos y pasar tiempo con amigos. Conduzco un Subaru 2017 que aún estoy pagando y tengo una incontrolable adicción a la comida picante y a esos videos de personas limpiando entradas sucias con hidrolavadoras. Cosas emocionantes, te lo aseguro. Para cuando cumplí 27 años, ya me había asentado en la vida adulta. Tenía mi propio departamento, aunque modesto, un estudio cerca de mi trabajo. Estaba escalando poco a poco en mi empleo en una firma de seguridad en redes y había pagado mis préstamos estudiantiles. En cuanto al mundo de las citas, la experiencia fue desigual. Muchos primeros encuentros a través de aplicaciones que nunca llegaron a nada, hasta que conocí a Jessica, llamémosla Jess, en una conferencia tecnológica en Las Vegas. Mi compañía me había enviado para gestionar nuestro stand, que en realidad era tan emocionante como ver la pintura secarse. Fue allí donde la vi, una mujer de 25 años, de cabello largo y rubio, ojos verdes, con ese tipo de sonrisa que te hace olvidar lo que estabas diciendo a mitad de frase. Vestía faldas lápiz y blusas que combinaban profesionalismo con una sutil insinuación de su figura, alguien que en la universidad jamás me habría prestado ni un segundo de atención. De algún modo, durante los momentos de calma en la conferencia, terminamos conversando. Ella se reía de mis chistes tontos y mostraba un interés genuino en mi trabajo, que se centraba en la seguridad en redes para proveedores. En el happy hour de la segunda noche, la charla se extendió durante horas, me dejó su número y el resto de la conferencia me sentí como si estuviera en las nubes. Mis amigos me decían que debía haber algo extraño, y mi mejor amigo Dave incluso comentó: «Amigo, ella es como un 8 o 5, y tú un 6 en tu mejor día. ¿Cuál es su truco?». Pero yo estaba demasiado cautivado por esos ojos verdes para ver las señales de alerta. El detalle con Jess es que ella sabía perfectamente lo atractiva que era y lo aprovechaba como un superpoder. En restaurantes, con solo sonreír, lograba conseguir mesas privilegiadas. En los vuelos, los auxiliares de vuelo la actualizaban de clase sin costo y hasta los agentes de tránsito le daban la salida sin mayores complicaciones. Yo me sentía afortunado de estar a su lado, como si hubiera ganado la lotería. Sin embargo, no me percaté de lo mucho que disfrutaba de esa atención. Si estábamos en un lugar donde ella no era la mujer más atractiva, su ánimo se desplomaba, se ponía de mal humor,
Alegaba tener dolor de cabeza o se quejaba del restaurante, la película o de cualquier actividad que realizábamos. Además, estaba siempre en su teléfono, ya fuera en la cena, en la cama o incluso cuando salíamos con amigos. Yo asumía que era normal para alguien en marketing, siempre ocupada construyendo su imagen personal. Más tarde descubrí que manejaba varias cuentas de Instagram con distintos estilos: Fitness Jess, Professional Jess, Foodie Jess, entre otras, versiones cuidadosamente curadas de sí misma. La primera señal de alerta que debía haber notado fue cómo trataba a los trabajadores del servicio, suave y amable hasta que algo no le parecía perfecto, y de repente se transformaba en una persona con un sentido del derecho desmedido. Recuerdo una vez en que una mesera derramó agua en nuestra mesa, ni siquiera en ella, y Jess exigió hablar con el gerente, dejando a la pobre chica en aprietos mientras yo me quedaba incómodo sin saber qué hacer. Sin embargo, el sexo era increíble, ella era deslumbrante, y cuando se ponía de buen humor, me hacía sentir el hombre más importante del mundo. Hoy en día, reconozco que era un clásico caso de manipulación, pero en aquel entonces estaba completamente enganchado. Después de 6 meses de una relación a distancia, yo en Denver y ella en Phoenix, con visitas frecuentes de mi parte y algunas de ella, las cosas parecían funcionar. Entonces, la compañía de Jess abrió una oficina en Denver y le ofrecieron la posibilidad de trasladarse. Ella me llamó emocionada por la oportunidad y yo estaba extasiado. En solo 2 meses, se mudó a Denver y se instaló en mi departamento. La convivencia trajo consigo ajustes inesperados. Mi antiguo departamento de soltero se transformó gradualmente. De repente, encontré cojines decorativos, frases motivacionales enmarcadas y plantas por todas partes, y mi sala de juegos dio paso a lo que se convirtió en su estudio personal para Instagram. Pero yo era feliz de tenerla a mi lado, sin importar los cambios. Con el paso de un año juntos, empecé a notar aún más banderas rojas. Por ejemplo, se volvía irracionalmente celosa si mencionaba a alguna compañera de trabajo o me sorprendía en la oficina durante el almuerzo, que luego comprendí era su forma de vigilarme. Incluso llegó a revisar mi teléfono mientras yo dormía. Cuando la confronté, ella me dijo que solo estaba ajustando mi alarma. Llevamos 4 años juntos y tras 2 de noviazgo me comprometí. La propuesta la realicé en un elegante restaurante, cuyo costo me consumió el equivalente a un mes de salario, aunque ella había insinuado que esperaba algo más espectacular. Al parecer deseaba que nuestro video de compromiso se hiciera viral. Aceptó la propuesta de todas maneras. Compré el anillo que ella había estado etiquetando en Instagram durante meses, uno de 2.5 quilates, lo que me obligó a pedir un préstamo de $15,000. Luego comenzó la planificación de la boda y yo entregué mi tarjeta de crédito sin dudar. $30,000 para el lugar, $5,000 para el vestido y $10,000 para comida y bebidas. A pesar de que me estaba endeudando, creí que valía la pena, pues pensaba que esta sería mi vida para siempre. Jess quería una boda primaveral en un viñedo a las afueras de Boulder, con 200 invitados, la mitad de los cuales apenas conocía, y cada detalle diseñado para ser digno de Instagram. Mis padres estaban preocupados por el gasto y trataron de sugerir discretamente que redujéramos algunos costos, pero Jess se mostró inconsolable durante 2 días, acusándolos de no aceptarla en la familia. Yo, sintiéndome débil, terminé apoyándola, lo que causó una grieta en la relación con mis padres que tardó años en sanar. 8 meses de intensa organización y planificación pasaron y estábamos a tan solo una semana de la boda. Todo había sido pagado, depósitos no reembolsables por todos lados. Mis amigos de la época universitaria estaban en camino para la despedida de soltero y las damas de honor de Jess acababan de tener la última prueba del vestido. Habíamos finalizado la degustación en el viñedo y concretado el menú. Yo me encontraba nervioso por las finanzas, pero emocionado por la inminente boda. Pensaba que pronto todo el estrés de la planificación se desvanecería y la vida de casado comenzaría.
Sin embargo, noté que Jess andaba distraída, algo que atribuí a los inevitables detalles de último minuto en la organización de la boda. Ella pasaba cada vez más tiempo con su equipo de planificación, entre los que se encontraba mi amigo Mark, quien se había mudado a Denver un año antes y, curiosamente, se había hecho amigo de Jess. Él estaba ayudando con la lista de canciones para la recepción, lo que, en retrospectiva, debió ser otra señal de alerta. ¿Acaso Mark se interesaba de verdad por los preparativos de una boda? A tan solo una semana del gran día, acababa de finalizar una llamada de conferencia con un cliente. Revisé mi teléfono y encuentro un mensaje de Jess. No puedo seguir con la boda. He conocido a otra persona. Lo siento mucho. Espero que algún día entiendas que es lo mejor. Así fue. 4 años juntos, $50,000 invertidos en la boda, y ella terminó nuestra relación con un mensaje de texto que le tomó apenas 10 segundos escribir. Inmediatamente la llamé, pero la llamada se fue directamente al buzón. Volví a intentar, le envié mensajes, hasta que incluso llamé a su madre sin obtener respuesta. Con el corazón hecho trizas, decidí conducir hasta su apartamento. Estaba tan alterado que, en mi estado de confusión, pasé un semáforo en rojo y casi provoqué un accidente. Al llegar noté que ella ya no estaba. La mitad de su ropa había desaparecido y su maquillaje se había esfumado del tocador, como si se hubiera desvanecido de mi vida. Me senté en la cama que habíamos escogido juntos en IKEA, la misma sobre la que discutimos sobre cómo montarla, y me quedé mirando la pared durante horas. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de sonar. El catering confirmaba los números finales. Mi primo preguntaba a qué hora pasaría a recoger el smoking alquilado, y mi madre insistía en saber si Jess ya había decidido los centros de mesa. No pude responder. Las palabras se me esfumaban por completo. Finalmente, llamé a Dave, mi mejor amigo desde la universidad. Llegó de inmediato y me encontró sentado en la cama, absorto en mi teléfono. «¿Qué pasó, amigo? Pareces como si alguien hubiera muerto», me dijo. Le entregué el teléfono con el mensaje abierto, lo leyó, y mientras su expresión pasaba de la confusión al shock y luego a la ira, exclamó: «¿En serio? ¿Te mandó un mensaje de texto?». Fue entonces cuando me derrumbé. No se trató de un llanto de película, sino de un sollozo desgarrador frente a mi mejor amigo, quien se sentó a mi lado, apoyando su mano en mi hombro y dejándome desahogar todo mi dolor. Entre sollozos, le pregunté: «¿Qué hago ahora? La boda es el próximo sábado. Todos vienen y ya pagamos todo». Dave respondió: «Primero llamamos a todos para informar que se canceló». Así pasaron las siguientes 24 horas en un torbellino de llamadas. Dave se encargó de notificar a todos los proveedores, mientras yo tenía que explicar a mi familia que la boda se había cancelado. Mi madre lloró desconsoladamente, mi padre guardó un silencio tenso y amenazante, y mi hermana se ofreció a venir a quedarse conmigo, a pesar de tener 2 niños pequeños. Las llamadas más difíciles fueron las de mis amigos que ya estaban de camino a Denver. Mi compañero de cuarto en la universidad, Nick, se encontraba en una escala en Chicago cuando lo contacté. Apenas podía creer lo que escuchaba, exclamando: «¿En serio? ¿Ella simplemente se largó?». Mi primo Alex, que ya había aterrizado, alquiló un coche y llegó directamente al apartamento sin dejar de cargar su equipaje. Esa misma noche, 4 de mis amigos más cercanos se quedaron conmigo. Todos estaban en shock y enfurecidos en mi nombre, sin saber dónde estaba Jess o quién era ese otro alguien. 2 días después, descubrí quién era ese otro alguien: Mark, un amigo de la universidad, mi antiguo compañero de cuarto durante 2 años y la primera persona a la que confié mis planes de proponerle matrimonio a Jess, quien incluso había aceptado ser uno de mis padrinos. Dave me lo confirmó al verlos juntos en el aeropuerto, besándose apasionadamente en la zona de salidas internacionales, cada uno con su equipaje en mano. Dave me envió una foto, casi como si quisiera que supiera que se dirigían a Bali, el destino de luna de miel que habíamos soñado juntos.
Para colmo, revisé nuestra cuenta conjunta y desaparecieron $15,000 que habíamos ahorrado para la luna de miel. Ella los había retirado 3 días antes de enviar ese mensaje. En ese instante, toda la verdad me golpeó. Todas aquellas sesiones de planificación de la boda en las que Mark estuvo presente, las veces que Jess salió con sus amigas y llegó tarde a casa, el cambio repentino de contraseña en su teléfono y la forma en que se volvía defensiva si le preguntaba por su día. Todo había estado ocurriendo a mis espaldas durante meses. Revisé nuestros álbumes de fotos y las redes sociales y no faltaban pistas. Mark aparecía de fondo en algunas fotos. Jess lo etiquetaba en comentarios con chistes internos que yo no comprendía, y él coincidía en los lugares donde solíamos encontrarnos. Me di cuenta de que me habían estado engañando y yo había sido demasiado ingenuo para verlo. Esa noche perdí completamente el control. Empecé a arrojar sus pertenencias que había dejado en el apartamento en bolsas de basura, borré todas nuestras fotos de mi teléfono, la bloqueé en todas las redes sociales e incluso cambié la contraseña de Netflix, en un acto de venganza momentánea que me hizo sentir, aunque fugazmente, algo de alivio. Luego tuve que hacer más llamadas, notificar a los 200 invitados que la boda se cancelaba, enfrentar la lástima en sus voces y explicar repetidamente que yo estaba tan sorprendido como ellos. Incluso los padres de Jess se comunicaron conmigo, confundidos, ya que ella les había dicho que yo había sido el culpable de la cancelación y que había sido yo quien la había engañado. Su padre llegó a amenazarme por teléfono hasta que le reenvié el mensaje y la foto que Dave me había enviado. Luego, se quedó en silencio, se disculpó y colgó, para nunca volver a saber de ellos. Los proveedores no mostraron comprensión alguna. Lo no reembolsable significó que el lugar retuvo $30,000, el catering devolvió apenas un 10%, la floristería no devolvió nada y, aunque el fotógrafo era decente, solo reembolsó la mitad de su tarifa. Mis tarjetas de crédito llegaron al límite por una boda que jamás se celebraría. Al día siguiente, recibí un correo de Jess, sin ningún tipo de disculpa, solo me pedía que enviara algunos objetos sentimentales que había olvidado a la casa de sus padres, como si se tratara de una simple discusión menor. No respondí. Días más tarde, Mark me envió un mensaje de texto. Sé que estás dolido, pero cuando te calmes, espero que entiendas que no se puede elegir a quién amar. Esa frase fue la gota que colmó el vaso y arrojé mi teléfono al suelo con tal violencia que se partió en pedazos. Los 6 meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Perdí 30 libras porque no podía comer, dormir ni concentrarme en el trabajo. Mi rendimiento decayó tanto que mi jefe me puso en un plan de mejora de rendimiento, una forma elegante de decir, o te recompones o te despiden. Ya no podía dormir en la cama que compartíamos, así que terminé durmiendo en el sofá. Sin poder romper el contrato de arrendamiento, me vi obligado a vivir en un apartamento lleno de recuerdos, mientras Jess y Mark publicaban sus aventuras en redes sociales, mostrando viajes a Bali, Tailandia y Australia, financiados con el dinero que habíamos ahorrado juntos. Mis amigos hicieron todo lo posible por ayudarme. Dave y Alex se mudaron prácticamente conmigo durante el primer mes, asegurándose de que comiera, me duchara y me obligando a salir del apartamento. Mi hermana se quedó una semana, junto a sus hijos, llenando el lugar de ruido y vida. Sin embargo, cuando todos regresaron a sus propias vidas, me encontré solo con mis pensamientos, que se tornaron cada vez más oscuros. Repasaba cada momento de nuestra relación en busca de señales que hubiera ignorado, cuestionándome qué era real y qué no, y si alguna vez ella me había amado de verdad. Lo peor no fue perder a Jess, sino perder mi confianza y fe en las personas. Empecé a ver a varios terapeutas, quienes me decían que esto no se trata de ti sino de ella, pero cuando alguien te descarta como si fueras basura, es imposible no tomarlo de manera personal. Seguí yendo al trabajo, aunque era como estar en piloto automático. Finalmente mi jefe me llamó a su oficina y me dijo, «Ryan, todo el mundo sabe lo que pasó. Tómate un tiempo para aclarar tus ideas». Así que me tomé 3 semanas de licencia
y me fui a vivir con mis padres, regresando a mi antigua habitación de la infancia. Mi madre preparaba mis platos favoritos y mi padre, sin hacer preguntas, me involucró en sus proyectos de la casa. Arreglar la terraza, pintar el garaje. Esa labor física mantenía mis manos ocupadas y mi mente alejada del dolor. Al volver a Denver, decidí que era hora de retomar mi vida. Compré un teléfono nuevo con un número diferente, creé nuevas cuentas en redes sociales, cambié las cerraduras del apartamento y deseché cualquier cosa que me recordara a Jess. Incluso pinté las paredes y reorganicé el mobiliario. 7 meses después, Dave me convenció de intentar volver a salir. Me ayudó a crear un perfil en aplicaciones de citas. Salí a varias citas, todas desastrosas, ya que estaba tan paranoico a la idea de ser herido de nuevo, que encontraba defectos en cada mujer antes de que ellas pudieran ver alguno en mí. Después de una cuarta cita, en la que prácticamente saboteé cualquier posibilidad de conexión, decidí eliminar las aplicaciones. No estaba preparado para reabrir mi corazón. Lo que necesitaba era un cambio de escenario. Empecé a buscar un nuevo empleo, preferiblemente fuera de Denver. Apliqué a compañías en Seattle, Austin, Chicago, cualquier lugar menos aquí. Finalmente, recibí una oferta de una firma tecnológica en Boulder. Aunque no estaba tan lejos como había imaginado, el aumento salarial y el rol, con más responsabilidades y desafíos, eran justo lo que necesitaba para canalizar mi energía en algo productivo. Tomé el empleo, conseguí un nuevo apartamento y empecé de cero. Llegué a una ciudad diferente, o más bien a un entorno nuevo, con un trabajo distinto, un apartamento renovado y, sobre todo, una nueva versión de mí mismo. Un año después del desastre con Jess, me encontraba finalmente en un lugar mejor. Mi nuevo trabajo resultaba desafiante pero gratificante. Había entablado amistades en la oficina y además me había animado a practicar escalada, una actividad que siempre quise probar, pero que Jess jamás valoró. Empecé a comer de forma más saludable, a ir al gimnasio regularmente y por fin dormía toda la noche. Fue en el gimnasio de escalada donde conocí a Alexis. Ella tenía 32 años, trabajaba como fisioterapeuta, estaba divorciada y no tenía hijos. No era la belleza convencional que representaba Jess. Tenía un cabello rizado y desordenado, evitaba el maquillaje y prefería vestirse por comodidad más que por moda. Sin embargo, sus profundos ojos marrones parecían leer más allá de la superficie y su risa tenía el poder de alegrar a todos los que le rodeaban. Nuestra primera conversación ocurrió cuando me advirtió que mi técnica de escalada era una receta para lesiones. No era precisamente una línea de conquista tradicional, pero tenía razón. Me ofreció corregir mi postura y, de manera sorprendente, esa charla se transformó en un café que derivó en una cena. La semana siguiente, aún con mucha cautela, durante nuestra tercera cita, le conté lo sucedido con Jess, pensando que ella se alejaría de inmediato. Para mi sorpresa, Alexis compartió su propia historia de divorcio. Su exesposo era un adicto funcional que había ocultado sus problemas hasta después del matrimonio. Llevaban divorciados 3 años. Todos tenemos cicatrices, Ryan. La pregunta es si dejamos que nos definan, me dijo. Decidimos tomarnos las cosas con mucha calma, ni un beso en nuestras primeras citas y sin conocer a los amigos del otro durante los primeros 3 meses. Con Alexis me sentía tranquilo, sin dramas ni juegos, y sin la constante distracción de revisar el celular cada 5 minutos. Ella estaba presente, era genuina, tenía su propio apartamento, amigos y una vida independiente. No intentó fusionar nuestras identidades en una masa indistinta, como lo hizo Jess. Tampoco publicaba nada sobre nuestra relación en redes sociales, porque no necesitaba validación externa sobre lo que éramos juntos. Lo que sí requería era honestidad, respeto y comunicación. Recuerdo la primera vez que discutimos por algo trivial, ni siquiera recuerdo el tema. Yo me preparé para el silencio o para las tácticas manipuladoras a las que ya estaba acostumbrado con Jess, pero Alexis simplemente dijo, «No estoy de acuerdo y esto es lo que pienso», y conversamos como adultos.
Me llevó meses dejar de esperar que siempre surgiera otro problema, dejar de pensar que de pronto ella revelaría alguna agenda oculta, porque con Jess siempre había habido algún truco. Después de un año, me sentí lo suficientemente seguro como para sugerir vivir juntos. Encontramos una pequeña casa en alquiler. No era lujosa, pero tenía un patio para el perro de Alexis y estaba cerca de nuestros trabajos. Mudarnos juntos fue totalmente distinto a la experiencia con Jess. No hubo luchas de poder por la decoración, ni interminables selfies documentando cada rincón, ni disputas sobre de quién eran las cosas más importantes. 6 meses después, supe con certeza que ella era la indicada, no de forma desesperada o dependiente como con Jess, sino con esa seguridad y calma que hacen sentir que has encontrado tu hogar. Decidí proponerle matrimonio en la cumbre de una montaña, después de una agotadora caminata que casi me cuesta la vida por mi mala condición física. No hubo restaurante elegante ni público, solo nosotros dos y el paisaje. Ella aceptó y ni siquiera me importó que sus dedos estuvieran demasiado hinchados por el esfuerzo para probarse el anillo, un sencillo y modesto anillo que a ella le gustaba, sin presentación de un símbolo de estatus. Nos casamos en el juzgado 6 meses después, con la presencia única de nuestras familias inmediatas y amigos cercanos. Jess quedó atrás. En lugar de gastar en un vestido de $5,000 o en un gran banquete, utilizamos el dinero de la luna de miel para dar el pago inicial de una pequeña casa. Por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo, como si el capítulo de Jess se hubiera cerrado definitivamente. O eso creí, hasta que 3 años después de mi matrimonio con Alexis, el pasado decidió volver. Una mañana de sábado, mientras cortaba el césped en el jardín, apareció un Range Rover blanco. Al principio pensé que se trataba de alguien perdido, ya que las plantas habían crecido tanto que parecía un laberinto. Pero entonces apareció ella, Jess, luciendo un estilo inconfundible, como si todo en ella fuese de diseñador, recién salida del salón, con un cabello perfectamente arreglado y un look casual que claramente costaba una fortuna. Sin embargo, en sus ojos había una dureza que nunca había visto antes. Ryan, dijo como si nos hubiéramos visto ayer, ¿qué haces bien? Apagué el cortacésped y le pregunté, ¿qué haces aquí? Jess. Ella esbozó aquella sonrisa que en otra época hacía latir mi corazón aceleradamente, pero ahora solo provocaba un nudo en el estómago. He estado pensando en ti, en nosotros. Cometí un gran error, afirmó, e incluso se rió al decir que había pensado en nosotros, como si no hubiéramos dejado de ser nosotros hace ya 4 años. Recordó entre lágrimas cómo había vaciado nuestras cuentas, huido con mi amigo, desaparecido una semana antes de nuestra boda, y ahora pretendía retomar donde lo dejamos. Se acercó y pude percibir el mismo perfume que solía marcar su esencia. Sé que estás enojado y tienes todo el derecho de estarlo, pero lo nuestro fue real. ¿No es cierto que aún piensas en mí?, insistió. Estoy casado, Jess, respondí con firmeza. Ella desvió la mirada hacia la casa. Por un instante, su rostro se tornó doloroso, antes de recobrar la máscara que tantos ya conocían. En ese preciso instante, Alexis abrió la puerta principal. Con una taza de café en mano, lucía mi vieja camiseta de la universidad y pantalones cortos, con el cabello recogido de manera desordenada. Jess la observó de arriba a abajo, con una sonrisa de desprecio. «Hola, soy Jessica. Ryan y yo estábamos comprometidos», dijo, como si Alexis fuera solo un reemplazo temporal. La situación hizo que mi sangre se hirviera. Alexis se acercó con calma, apoyó su brazo en mi cintura y dijo con voz serena, «Sé exactamente quién eres. ¿Por qué estás en nuestra casa?» Jess, centrada únicamente en mí, pidió hablar en privado. «¿Podemos hablar a solas por unos minutos?» Pero yo no lo permití. «Dilo aquí, delante de mi esposa», respondí. Ella replicó con una risa incrédula. «Vamos, Ryan, esto no es propio de ti. Vivir en una casita en las afueras con ella. Mira, cuando solías decir que yo era la persona con la que te ibas a casar, teníamos planes,
una vida juntos, planes que tú destruiste. Le pedí que se marchara, le dije claramente que no era bienvenida. Su expresión cambió por completo. Dejó caer la fachada que tenía y se atrevió a decirme: «No puedes hablar en serio. ¿En serio vas a elegirla a ella antes que a mí? Mira ya, Ryan, luego mírame a mí. Tú sabes muy bien a cuál de las dos deseas de verdad». En ese momento, Alexis se acercó y respondió con firmeza: «Él ya decidió hace 4 años. En cuanto demostraste tu verdadera cara, vete de nuestra propiedad antes de que llame a la policía». La reacción de Jess fue como si alguien le hubiera dado una bofetada. Trató de que yo confirmara lo que tuvimos en el pasado. «Tú sabes lo bien que estábamos juntos, Ryan. Díselo. Cuéntale lo bueno que era lo nuestro». Yo simplemente negué con la cabeza. «Se acabó, Jess. No vuelvas por aquí». Mientras entrábamos a la casa, ella nos gritó desde atrás: «Esto no ha terminado, Ryan. Te darás cuenta del gran error que cometes. Nunca te hará feliz como lo haría yo». Cerramos con llave, pero una sensación de inquietud me acompañó todo ese día. Jess jamás había sabido encajar un rechazo, y cuando algo se le metía en la cabeza, no solía darse por vencida. Mi instinto no me engañó. En las 2 semanas siguientes, emprendió una ofensiva para recuperarme. Primero, comenzaron a llegar mensajes de texto, decenas de ellos, provenientes de números distintos para sortear mis bloqueos. Luego siguieron correos electrónicos y por alguna razón logró obtener el número de trabajo de Alexis para bombardearla con llamadas a la clínica donde trabaja. Los textos variaban, suplicantes: «Por favor, Ryan, hablemos. Sé que podemos arreglar las cosas». Manipuladores: «¿Recuerdas lo bien que estábamos juntos? Nadie te conoce como yo». Amenazantes: «No tienes idea de lo que pierdes, te arrepentirás». Delirantes: «Estamos destinados a estar juntos, ¿lo sabes? Ella es solo un pasatiempo». Guardé todos esos mensajes, pero no respondí a ninguno. Alexis y yo pensamos que responder solo empeoraría la situación. Jess siguió aumentando la presión. Apareció en la recepción de mi oficina, armando un escándalo y obligando a seguridad a intervenir. Luego consiguió la dirección de mis padres y les envió una carta larguísima, suplicándoles que me ayudaran a entrar en razón. Mi madre, preocupada, me llamó para preguntarme qué sucedía. Le expliqué que Jess no estaba bien de la cabeza y le pedí que ignorara cualquier cosa que le mandara. Jess incluso creó una cuenta falsa en Instagram para seguir a nuestros amigos y recopilar información de nuestras vidas. Dejaba comentarios en fotos antiguas mías, fingiendo que todavía estábamos en contacto y trabajando en reconciliarnos. Tuve que avisar personalmente a mis amigos para que no interactuaran con ella si llegaba a contactarlos. La gota que derramó el vaso fue cuando encaró a Alexis en el estacionamiento de un supermercado. La siguió hasta el auto y le soltó un montón de cosas sobre nuestra relación, alegando que yo siempre la querría más y que Alexis era un obstáculo temporal. Mi esposa llegó a casa conmocionada. No creía ni una sola palabra de Jess, pero la actitud de ella le pareció tan desquiciada que sintió verdadero temor. Me contó: «No me dejaba cerrar la puerta del auto. Ryan, decía que tú eras su alma gemela, que yo era solo una fase pasajera. Está desequilibrada». Para mí, aquello ya fue demasiado. Decidí que era hora de ponerle un alto. Indagué un poco y descubrí que la vida de Jess se había venido abajo por completo. Mark, el tipo por el que me dejó una semana antes de nuestra boda, terminó abandonándola por alguien más joven tras malgastar sus ahorros en inversiones fallidas. Ella perdió su empleo de marketing durante un recorte de personal y no había conseguido un puesto estable desde entonces. Con 33 años, se veía obligada a vivir con sus padres, con montañas de deudas, y completamente desesperada por encontrar a alguien que le arreglara la vida. Un conocido en común me puso al tanto: «Lleva meses hablando de ti, Ryan. Dice que tú eres el que se le escapó y que cometerte una traición fue el peor error de su vida. Te advierto que no está bien de la cabeza». Ahí comprendí que me había convertido en su nueva tabla de salvación. Yo tenía trabajo, casa y estabilidad.
En su mente solo necesitaba deshacerse de Alexis para volver a encajar en mi vida. Así que tramó un plan. Conseguí un número nuevo y le mandé un mensaje, fingiendo que todavía sentía algo por sus palabras, que quizá tenía razón sobre mi matrimonio, que necesitaba verla. Le propuse un encuentro en una cafetería. Cayó en la trampa de inmediato, contestando con entusiasmo y emojis, como si hubiera ganado la lotería. Alexis se mostró preocupada. ¿Estás seguro? Es peligrosa. Por eso me reuniré con ella en un lugar público, le expliqué, y lo grabaré todo. Necesitamos cerrar esto de una vez. Pedirle por favor que se aleje no está funcionando. Fui a la cafetería y efectivamente Jess ya estaba allí, luciendo un atuendo que gritaba triunfo anticipado. Se notaba en su mirada que creía haber ganado. Me senté frente a ella y la dejé hablar. Comenzó a soltar un discurso sobre cómo siempre supo que estábamos destinados el uno para el otro, que dejarme fue su mayor arrepentimiento y que debíamos empezar de cero. Entonces saqué mi teléfono y presioné el botón de grabar. A ver, Jess, dejando las cosas claras, tú me dejaste una semana antes de nuestra boda para irte con mi amigo Mark. Te llevaste $15,000 de nuestra cuenta compartida. Difundiste la historia de que yo te había sido infiel. Ahora que Mark te dejó, estás en la ruina y quieres volver conmigo. ¿Me equivoco? Su gesto pasó de la confusión a la ira en un segundo. No es justo, solo cometí un error. ¿Un error?, repetí. ¿Como acosar a mi esposa en su trabajo? ¿Aparecerte en la casa de mis padres? ¿Crear cuentas falsas para vigilarnos? ¿Usar teléfonos distintos para que no pudiera bloquearte? ¿Seguir a Alexis por el estacionamiento y amenazarla? Yo no la amenacé, espetó alzando la voz y mirando alrededor nerviosa. Solo le dije la verdad sobre nosotros. No hay ningún nosotros, Jess, ya no. Estoy casado y soy feliz. Si volvieras a contactar conmigo, con mi esposa o con alguien de nuestras familias, pienso llevar esta grabación y todas las pruebas que he recopilado a la policía para pedir una orden de restricción. Me miró con un rictus de furia. ¿No te atreverías? Acercándome, contesté con la voz firme. Haz la prueba. Ya hablé con un abogado. Tengo pruebas de acoso, hostigamiento y amenazas. Te obligarán a mantenerte a 150 m de distancia. Si violas esa orden, irás a la cárcel. Decide tú misma. Parecía que se le rompía algo por dentro. No me hagas esto, Ryan, dijo con voz temblorosa. No tengo nada. Mark me quitó todo. Vivo con mis padres, estoy sin trabajo, te necesito. Haberlo pensado antes de tirar lo nuestro a la basura, respondí, notando por primera vez un auténtico terror en su mirada. En ese instante, le solté mi golpe final. De hecho, tengo algo para ti. Saqué un sobre del bolsillo y se lo entregué. Lo abrió con cautela. Dentro había un comprobante de cheque y una tarjeta de presentación. ¿Qué es esto?, preguntó. Es una donación que hice a nombre tuyo a un refugio para mujeres que huyen de relaciones tóxicas, exactamente por la misma cantidad de dinero que te llevaste de nuestra cuenta, $15,000. Se quedó boquiabierta, sin poder articular palabra. Y esa tarjeta es de un terapeuta que se especializa en trastorno de personalidad narcisista. He pagado tus primeras 5 sesiones. No era del todo cierto, solo había tomado la tarjeta de un evento de salud mental en mi trabajo, pero la sorpresa en su rostro valía la pequeña mentira. Es dinero que di por perdido hace tiempo, así que ya no lo necesito, pero tú necesitas ayuda, Jess, una de verdad, no otra relación de la que exprimir recursos. Haz terapia, arréglate la vida y mantente lo más lejos posible de la mía. Me levanté y la dejé sentada allí, mirando el recibo y la tarjeta. Mientras me alejaba, ella gritó, «Ryan, por favor, lo siento, haré lo que sea». Ni siquiera volteé. Salí de la cafetería y caminé hasta mi auto con las manos temblando, pero no por miedo, sino por alivio. Finalmente, había dicho todo lo que quería decir desde hacía años y sentí que recuperaba mi poder. En cuanto arranqué, llamé a Alexis. Ya está. No creo que vuelva a molestarnos. Cuando llegué a casa, ella me esperaba en el porche,
y me abrazó sin decir nada. Permanecimos un buen rato así, en silencio, compartiendo un momento de pura tranquilidad. Esa misma noche, Jess envió un último mensaje. Siento todo lo que hice. No volverás a saber de mí. Y sorprendentemente cumplió su palabra. Eliminó sus redes sociales al día siguiente, y una amiga mutua me informó que se había mudado de nuevo a Phoenix a vivir con su hermana. Por lo visto, sufrió una especie de colapso mental tras nuestro encuentro, y por fin decidió buscar ayuda profesional. El abogado que había consultado me tenía lista la documentación para la orden de restricción, pero nunca tuve que presentarla. Jess desapareció de nuestras vidas, ojalá que de manera definitiva. Actualización. Alexis y yo esperamos a nuestra primera hija en unos meses. Será una niña. Nuestra vida es tranquila y buena. A veces pienso en cómo hubiera sido mi existencia si me hubiera casado con Jess. Probablemente viviría bajo estrés constante, cuestionándome en cada momento sus mentiras, endeudado hasta el cuello por sus gastos desenfrenados. En cambio, ahora estoy con alguien que me quiere por lo que soy, que me respeta y que enfrenta los problemas conmigo como equipo en lugar de manipularme. De vez en cuando, todavía tengo pesadillas en las que vuelvo a estar en aquel apartamento, viendo el mensaje de texto que lo cambió todo. Pero siempre despierto con Alexis a mi lado y siento un alivio indescriptible. Respecto a los $15,000, sí hice la donación de una cantidad equivalente a un refugio para mujeres. Me enviaron una carta de agradecimiento, explicándome en qué iban a usar esos fondos para ayudar a víctimas de abuso a reconstruir sus vidas. Fue la mejor forma de cerrar definitivamente este capítulo y transformar algo doloroso en algo positivo.